mis últimas 4 vidas antes de iluminarme. De mis miles de vidas en la Tierra, recuerdo nítidamente mis 4 últimas, pues luego de ellas llegó la iluminación, moksha, el despertar. Hasta antes de estas 4 últimas vidas, mi deambular por el samsara, por esta ronda de nacimientos y muertes, estuvo signada por todo tipo de experiencias. Sufrimiento, esfuerzo, levantadas, caídas, búsquedas. Pero te confieso algo, que muchas de estas vidas, tal vez la mayoría, estuvieron signadas por la mediocridad. Vidas sin pena ni gloria, vidas mediocres, aburridas, monótonas. Es tan poco trascendente la mediocridad que a pesar de vivir muchas vidas mediocres, muchas, no me recuerdo casi ninguna de ellas, o casi nada. Con gran esfuerzo, me acuerdo de una de ellas. Bueno, como se parece a las demás, basta con una. Sé que se trató de una vida descolorida, anónima, tan monótona como desabrida. En aquella vuelta, yo estaba convencido de que había nacido por error y que vivía por equivocación. Mi niñez y mi juventud dejaron tanta huella como las huellas que pueda dejar el vuelo de un cuervo entre la niebla. Fue una vida, ya lo he dicho, desabrida, en la que no fui ni santo ni pecador, solo un vulgar tibio al que Cristo hubiera vomitado de su boca. Escasas alegrías, algún cigarrillo, una copa de vino, un leve cosquilleo llamado orgasmo, un pan caliente untado con mantequilla, las ganancias en mi negocio y pare, deje de contar. Pecados mezquinos, indignos de remordimiento o culpa, una infidelidad furtiva, algún pequeño engaño al comprar en la tienda. En fin, nunca planté un árbol, ni escribí un libro, hijos no tuve, nunca ayudé a nadie, ni me interesó hacerlo. No me sentía atraído por la oración, menos por la meditación. Un placer tal vez digno de ser narrado eran mis momentos de hacer poesía. Bueno, yo le llamaba poesía al hecho de contar mi dinero guardado entre las páginas de mis viejos libros. Nada más. En realidad, no recuerdo que alguien me amara y que yo sepa no amé a nadie. Por ahí tibios sentimientos para algunos parientes, pero muy tibios. Nada más. Cuando morí, créanme, nadie me extrañó. Y para mí tampoco significó nada. Así fueron muchas, yo diría la gran mayoría de estas vidas mediocres, dignas del olvido, dignas del anonimato. Ahora, en mis últimas 4, allí sí cambió todo. Fueron, mejor escúchalas, a cada cual más interesante. Te voy a referir algo brevemente de ellas. ¿Sí? Brevemente. La primera de estas 4 últimas tal vez fue la peor de todas. Horrible. ¿Sabes por qué? Para mí la vida era como una tumba. Asfixia.
un absurdo. Recuerdo claramente la horrible y espantosa angustia en que vivía, sintiendo todos los días el terrible agujero en el pecho, pero también en el alma. Agujeros que no se tapaban con nada, ni dioses, ni sexo, ni drogas. Sentía que mi alma era una mezcla de puercoespín con hiedra venenosa. Las palabras que mejor la definen son dolor, angustia, sin sentido. La vida no me significaba nada. Era para mí una herida absurda, como dice un tango. No me llenaba con nada. No quería nada de nada. Vivía en un estado de... Hay una palabra que usan, que se usaba antiguamente, en un estado de spleen. Mi poema favorito hablando de spleen era uno de Juan de Dios Peza, no ese conocido poeta mexicano. Me recuerdo algunos versos, ¿no? Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y más feliz. Y el cómico reía, ¿no? Y bueno, y sigue. Otro de los versos es: una vez ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen, muriendo vivo. Y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y le llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal, y no debe acobardaos. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaos. ¿A Garrick? Sí, a Garrick, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? ¡Ah! Sí os lo juro. Él sí, nada más él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. Y termina con estos dos cuartetos. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Bueno, y por ahí iba. En esa vida por ahí iba, ¿no? Por ahí iba mi tema, mi asunto, mi alma. En mi cuarto figuraba en relieve, mandé a hacer en relieve una frase de Macbeth, el personaje, ¿no? De mi querido William Shakespeare. Decía: la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, y que no tiene ningún sentido.
Así era la vida para mí. Si no me suicidé, fue por cobarde. Aunque por ahí, en esa época, pues con algunos amigos optamos la moda del suicidio filosófico, pero bueno, eso es otra cosa. Hice del nihilismo mi filosofía. Mi principio rector era nada de nada. Mi muerte llegó en medio de la desolación total. En mi agonía fui asediado por todos los fantasmas que convoqué en mi mente enferma y angustiada, ¿no? Eh, cada pensamiento, cada sentimiento, cada yo se diría después, se transformaron en personajes, todos ellos seres espectrales que me rodearon al momento de morir. No fue algo terrible, fue una pesadilla al peor estilo de los relatos de Lovecraft. La vida que siguió a esta, la segunda de mis últimas 4 vidas, fue también abominable, también producto de la inconsciencia, igual que la anterior. El centro de gravedad de mi mente cambió. Dejé de percibir la vida como una tumba asfixiante y pasé más bien a sentir la vida como una cárcel injusta. El aspecto central de mi existencia giraba en torno a la rebeldía. Sentí y lo dije, que no había pedido a nadie, ¿no?, el peligroso privilegio de vivir. Nací pobre, de familia obrera, con el corazón lleno de rebeldía y la mente fanática. De la justicia ni hablar. Desde niño siempre vi llamar justicia a la cruel imposición de los poderosos o a la sanguinaria venganza de los débiles. Con los años comprendí la lapidaria frase de ese gran genio espiritual y maestro de maestros, el señor Gurdjieff. La justicia es un espejismo maldito. Me declaré enemigo de la vida, de la naturaleza, del mundo y sobre todo de los hombres. Hice de la frase del heresiarca de Borges mi lema. Los espejos y la cópula son abominables porque reproducen a los hombres. La vida para mí era simplemente un escándalo estúpido. La historia, una maldita cosa tras otra, como dijo Winston Churchill. Civilización, riqueza, religión, política, ideales, utopías eran para mí los grandes corrompedores del alma. Justicia, muerte a los opresores eran mis gritos. Maquillé mi odio infernal con gritos de justicia. Adopté y cultivé ideas que me permitieran asesinar sin remordimientos, a nombre del pueblo, de la justicia, de la libertad. Y hasta fui condecorado por ello, con muchas estrellitas. Llegué a la vejez con aquel mismo anhelo nostálgico de justicia que había envenenado mi juventud. En algún momento de sensatez sentí que mi gran pecado fue el no haber sabido resolver y trascender el resentimiento que envenenó mi alma. Viví y morí, cansado de odiar y ser odiado. Pero me negué a reconocer a aquello que llaman Dios el derecho a juzgarme.
ni me arrepentí de lo que hice, y que los esbirros de la palabra llaman pecado. Pero, y lo que tengo que decir muy en el fondo de mi alma, es que tenía la secreta duda de que de repente todo este mundo de porquería haya sido creado más bien por un Dios falso. Algo en mí me decía que un Dios verdadero no había podido crearlo. La siguiente vida fue algo bastante diferente. Aunque dificultades externas habían, lo que había era cambiado mi mente, ¿no? Tenía otra estructura mental. Mi pensamiento guía era ser exitoso, positivo, triunfar en la vida, progresar. Mira, optimismo, motivación, éxito, riqueza eran mis ideas rectoras. Ya desde el colegio mostré estas aptitudes de liderazgo, ¿eh? Estas actitudes proactivas. En esta vida para mí era, si hubiera tenido que definirla, la vida era una escuela de saber, de progreso, de poder. Ser una persona positiva, gestora, trabajadora, ser un buen ciudadano, buen padre de familia, ser próspero y ayudar a la comunidad, consideraba como los más grandes y nobles ideales. Sí, en esa vida fui próspero, a costa de mi trabajo, de mi esfuerzo, de los negocios que hice. Y pude tener el dinero suficiente como para no sufrir las penurias de la vida. Planté muchos árboles, escribí muchos libros, tuve muchos hijos, cumplí como ser humano. Al menos eso creí. Al momento de mi muerte, me sentí mal, muy mal. Sentía como si hubiera desperdiciado mi vida, como si hubiera vivido en vano. Sí, y por muy bueno y positivo que fui, por mucha riqueza que creé, heredé y compartí, por muchas obras de caridad que hice, por mucho gozo y alegrías que tuve, al final me sentía vacío. Sentía y pensaba que algo importante me faltó hacer. No sabía qué exactamente, pero lo intuía. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, como digo, eso lo comprendí al momento de mi muerte, cuando llegó la hora de dejarlo todo. Así es que una vez más morí con ese vacío, con ese sinsentido. Si me has acompañado hasta aquí, escucha acerca de cómo fue esta última de mis 4 vidas en este agrio, problemático y jodido samsara, ¿no? En esta ronda de nacimientos y muertes. No sé si fue porque hice uso del poder de libertad suprema que la divinidad nos otorgó, o no sé si serían estas miles de vidas plagadas de sufrimiento y esfuerzo. Lo cierto es que en esta última vida, diría desde mi niñez, supe con inequívoca certeza que había venido a este mundo a algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir. Y como digo, luego comprendí el sentido de lo que había venido a hacer a este mundo. Eso lo resumo así, pero yo diría que me tomó muchas vidas comprenderlo. Y la cosa era algo muy simple. ¿A qué he venido a este mundo? A ser yo mismo. Eso es todo. Muy simple.
pero nada fácil. Ser uno mismo, conocerse a sí mismo no es fácil, pues todo, absolutamente todo en este mundo está diseñado para mantenernos dormidos, en ilusión, alienados. Por ejemplo, hasta antes de esta última vuelta yo había sido simplemente un producto de la sociedad. Mi mente, lo que quería hacer, era la sociedad en mí. Familia, escuela, medios. A veces dije de manera extrema, mi mente había sido un vertedero de la basura social. Ideas, creencias, tabús, miedos, ideologías, egos encubiertos y hay veces ignorancia pulida para reflejar sabiduría. Pero esta vez se acabó todo eso. Comprendí que la vida era una escuela interna, es decir, un lugar para que la semilla que soy, para la semilla que encarnó cuando fui concebido, se transformara en el árbol que debía ser o era. Bueno, eso es para todos. Todos hemos venido como semillas para ser ese árbol que está contenido en la semilla. Y que todas las experiencias que nos tocan vivir es para transformarlas, ¿no? Todos los instantes vividos, todas las impresiones son para ser transformadas en oro por medio de la conciencia. Y comprendí que todo lo demás solo sirve para fines de sobrevivencia, para fines de convivencia, mientras hacemos crecer la semilla, ¿no? Estudios, trabajo, familia, negocios, dinero, educación, en fin, todo. Son solo formas para sobrevivir y convivir, mientras nos vamos transformando en el árbol que somos. Cada quien, tallando el rostro que contenga la faz de la divinidad. Es así, entonces, que por primera vez en miles de vidas, mi vida cobró sentido.